Este es un espacio de reflexión, de indagación en lo que creímos cierto sobre nuestro cuerpo y nuestra comida, especialmente las mujeres. La verdad, cómo nos sentimos con nuestro cuerpo, con nuestro plato, son aspectos de vivir muy grandes. Por eso en este podcast se abarcarán muchos temas inesperados. Hablaremos de otros mandatos incrustados, de esas creencias tipo yo debería, que nos atormentan. Deberíamos ser más flacas, más disciplinadas, cuidarnos más, ser más de esto, menos de lo otro. Ideas que nos agotan, que no nos ayudan a conectar con un sentido de vivir que incluya más alegría, paz o satisfacción. Mucho de eso viene de la cultura y vamos a pasar por ahí. Vamos a revisar una cultura de dieta, de violencia estética, sexista, que fomenta el perfeccionismo, el agotamiento, la insatisfacción corporal, las guerras con la comida. Lo haremos para afinar nuestro ojo crítico, aprender a poner límites e identificar la manera como los mandatos externos se inmiscuyen en nuestra salud mental y física. Nos dicen cosas que no son ciertas, nos convencen de que hay versiones idealizadas nuestras que tenemos que perseguir sin descanso. Porque también sé que lo necesitamos, en este espacio se fomentará la suavidad frente a nosotras mismas, la autocompasión, la comprensión profunda de que somos suficientes tal cual somos. Yo soy Camila Serna, soy la autora del libro Yo debería ser flaca, soy coach y me dedico a conversar con las mujeres sobre su relación con la comida, con el cuerpo, y todo eso que se teje en el medio. Así que, bienvenidas. Caracol Podcast presenta Yo debería ser flaca, con Camila Serna. Hola a todos, todas, bienvenidos, bienvenidas a este episodio nuevo del podcast de Yo debería ser flaca. Mi nombre es Camila Serna, soy coach. Me dedico a conversar con las mujeres sobre su relación con la comida, con el cuerpo, y para eso estamos acá, para seguir en esta conversación y muchas otras que se tejen en el medio, temas de salud mental, de crítica cultural. Bueno, acá hacemos como un paneo bien amplio sobre lo que significa relacionarnos con este cuerpo en esta cultura tan específica que es difícil de navegar, obviamente, y el episodio de hoy va a abordar un poco ese tema de la cultura porque vamos a mirar qué es lo que pasa con los adolescentes y la aceptación y la relación con el cuerpo. Y este tema surge de una pregunta que se me hace por redes sociales y voy a leer el mensaje de una querida oyente que me escribió para que abordáramos este tema. Y me pareció maravilloso hacerlo. Y ella dice: Cami, pienso que muchas mujeres que lo escuchamos, o sea, el podcast, somos madres. Yo no soy mamá, pero sí tengo una sobrina hermosa y ella tiene una amiga que está pasando por problemas tenaces de aceptación corporal. Eso sumado a problemas del divorcio de sus padres. Me parece que este problema se genera desde la adolescencia. Es un tema difícil de tratar con los hijos, hombres y mujeres. Sería bueno que puedas abordar algo de este tema para aprender a hablarle a ellos que están en una etapa tan tenaz donde sus amigos, entre comillas, dictaminan el deber ser de muchos aspectos de la vida porque sus papás y sus familiares somos unos dinosaurios que no sabemos nada de la vida. Bueno, vamos como a ir por partes en este mensaje que me manda esta querida oyente para abordar un tema tan importante como el de la adolescencia y las redes sociales y la imagen corporal. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hace ya más de un año hubo todo un escándalo por unos reportes que se hicieron al interior de Facebook o de Meta ahora. Y ahí se dejaba claro que ellos tienen bastante documentado el impacto en salud mental que las redes tienen sobre las adolescentes, particularmente en temas de imagen corporal. O sea que esta exposición constante a redes, particularmente Instagram, que es muy aspiracional, tiene muchas cuentas, así como se menciona acá, del deber ser, del cuerpo,
Y esto está teniendo un impacto negativo en la salud mental, en la manera como las adolescentes están entendiendo y abordando su cuerpo, cómo se están relacionando con él. Entonces, bueno, hablemos de este tema de la adolescencia y el cuerpo porque creo que a muchas personas nos interesa. Yo he trabajado con adolescentes, no principalmente, he trabajado mucho más con mujeres adultas, pero sí he conversado con adolescentes y sé que no es lo mismo que trabajar con una mujer adulta, pero digamos que a veces pensamos que los adolescentes son súper cerrados y que no tenemos de dónde agarrarnos, pero sí tenemos de dónde agarrarnos para poder conectar con ellos como ellos necesitan conectar, porque es una etapa de la vida en donde el cerebro está viviendo una cantidad de remodelaciones que son normales, que son deseables, que son parte del crecimiento. Y hay que entender, digamos, un adolescente no entiende lo mismo que entiende un adulto, no se les llega igual. Y qué bueno comenzar a aprender de esto. De hecho, preparándome para este episodio, volví a leer un libro que leí hace mucho tiempo de un psiquiatra que se llama Daniel Siegel, que es buenísimo. Él ha trabajado muchísimo lo que se llama la ventana de la tolerancia en temas de trauma. Él también ha desarrollado meditaciones como la rueda de la conciencia, que es una práctica que he usado en mi vida y también he usado en mi práctica profesional. Y este libro se llama Brainstorm, como tormenta del cerebro. En inglés Brainstorm, y precisamente tormenta porque habla de la adolescencia particularmente como una etapa de tormenta, y no tormenta en el mal sentido, sino simplemente el cerebro está cambiando. Estamos saliendo de la infancia y entrando en la adultez, y ese periodo que termina más o menos como a los 24 años, los adolescentes no solo son aquellos que uno ve por ahí de 13, 14, 15 años, sino imagínense hasta los 24 años el cerebro está en esa remodelación interna. Y bueno, este libro me dio muchas luces, también me puse a reflexionar sobre qué cosas me han servido en mis conversaciones privadas de coaching con adolescentes. Y les quiero contar lo que he aprendido. Obviamente aquí no se resuelve todo, pero sí se abren como unas posibilidades, se ofrecen unas luces, y eso es como lo que quiero hacer. Porque definitivamente es un tema muy, muy importante que necesita atención, especialmente ahorita por el tema de redes, por el momento cultural en el que estamos, por la inundación de información en la que vivimos. Y los adolescentes, pues bueno, tienen teléfonos, eso no había pasado antes, están accediendo a información como nunca antes. Y sus cerebros ya de por sí están bastante, como dije, en remodelación, en tormenta. Daniel Siegel dice que hay 4 cosas muy importantes que están pasando en el cerebro de los adolescentes, y son, primero, la búsqueda de la novedad. Siempre están buscando cosas nuevas, y esto es súper deseable también porque están buscando como reafirmarse en el mundo. También la integración social, esto sí es evidente, ¿no? Y se menciona acá en el mensaje, los adolescentes ya no miran solamente a sus papás, o a veces ya ni miran a sus papás como los referentes. Están mirando a sus pares, a sus amigos, que están haciendo las personas de su edad. Y ahora también algo complicado, que están haciendo los influencers, que están haciendo las personas en YouTube, que están haciendo las personas que tienen cuentas grandes y tienen mucho impacto en la vida de los adolescentes. Un tercer cambio importante es que sí hay un incremento en la intensidad emocional. O sea que los adolescentes sí están viviendo la vida con una emocionalidad exaltada. Y esto va atenuándose en la medida en que vamos entrando más y más en la adultez. Se desarrolla más toda esta parte nuestra cerebral, la corteza prefrontal, donde podemos analizar, reflexionar, pausar.
pero en los adolescentes hay mucha intensidad. Y si uno se pone a pensar en la época adolescente de uno, yo me acuerdo de la mía y eso pues era así, ¿no? Era como mucha intensidad cuando uno veía una película que le gustaba, cuando uno veía una canción que le gustaba. Todo pues era como bien intenso y es súper normal. Y un último punto que menciona Daniel Siegel es la exploración creativa, que también es otra cosa maravillosa. De hecho, leyéndolo a él, me acordé de cosas muy lindas de la adolescencia y es este impulso que tienen los adolescentes por querer cambiar las cosas. De hecho, los adultos lo que nos pasa es que como que nos entumecemos un poquito, ¿no? Como que ya con el desarrollo de nuestro cerebro, y esto no quiere decir que el cerebro pare de desarrollarse porque sabemos que es plástico, sabemos que cambia a lo largo de la vida. Sin embargo, en la adultez nos suele pasar como con las responsabilidades de la vida, con el deber ser también, que nos dormimos un poquito, nos volvemos un poco autómatas de la inercia, hacemos siempre lo mismo, creemos siempre lo mismo. En cambio, en la adolescencia ese impulso creativo es maravilloso y de hecho esa es una de las cosas de las que nos vamos a agarrar para hablar de aceptación corporal y de diversidad corporal y de relación con la comida y todo eso. Yo les quiero ofrecer 5 puntos para que reflexionemos y podamos encontrar una ruta para conectar con la mente adolescente que está cambiando, que necesita cosas diferentes. Y basándome en este libro, en lo que he aprendido, en lo que conozco sobre adolescentes, espero que estos 5 puntos para las personas que están oyendo, que les interese este tema, ya sea porque son adolescentes o porque tienen un adolescente en casa o conocen a un adolescente, pues les sirva. Y lo primero que voy a decir, y esto lo digo siempre que hablo de cosas relacionadas a la crianza, ya sea de adolescentes o de niños, es modelar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo como padres? Yo sé que ya, como dice mi querida oyente, los adolescentes nos miran y somos unos dinosaurios, y eso es cierto. Sin embargo, sí, seguimos siendo figuras importantes y presentes, y así debe continuar, y se debe modelar una conducta. Entonces, esto es súper importante que lo tengamos en cuenta. Yo se lo digo a las mamás de niños y niñas pequeños y pequeñas, también se lo digo a padres y cuidadores de adolescentes. Modelar es importantísimo. ¿Qué estamos haciendo nosotros como papás? Y sobre todo lo digo con las mamás que se obsesionan ellas mismas con hacer dietas, se obsesionan ellas mismas con perseguir ese cuerpo, se obsesionan criticándose o criticando a otros cuerpos. Entonces, ¿cómo es ese lenguaje en casa? ¿Cómo es ese trato que tienen los propios padres con ellos mismos frente a su cuerpo, frente a su comida? ¿Cómo modelan esa aceptación corporal, esa aceptación, esa gratitud, ese respeto por el cuerpo, que no está basado en cuánto pesamos o cómo nos vemos? Obviamente, siempre es deseable gustarnos en el espejo, pero ¿qué pasa si no podemos gustarnos porque no cabemos en unos cánones hegemónicos de belleza? Entonces vámonos por el respeto y la gratitud por el cuerpo, la apreciación, y eso siempre es posible. Y de hecho, como he dicho muchas veces, eso es un suelo mucho más estable para construir una imagen corporal serena, tranquila, alegre, que irnos por la belleza. Entonces podemos modelar ese respeto, podemos modelar esa apreciación por el cuerpo, por lo que el cuerpo nos ofrece, lo que el cuerpo nos permite, por las capacidades que tenemos, porque el cuerpo nos deja tener una vida, nos permite tener una vida humana, y eso es maravilloso. Ahí hay un milagro enorme y muchas veces lo pasamos por alto. Entonces modelar es algo importantísimo. Ahí no se necesita aleccionar a nadie, no estamos diciéndole a alguien que tiene que seguir unas reglas, no estamos regañando nada, no estamos diciendo nada, simplemente estamos modelando desde nuestra propia conducta. No se necesita más.
cuando se trata de modelar. Ahí simplemente estamos mostrándole a nuestros hijos adolescentes cuáles son las posibilidades. Y hay una posibilidad de relacionamiento con el cuerpo y la comida que viene desde el respeto, desde la apreciación, desde la gratitud, que no es criticando a otras personas, que no es criticando nuestro propio cuerpo, que no es entrando en dietas locas, que es teniendo una relación tranquila con la comida, confiada, autorregulada. Y si como padres estamos emproblemados por ese lado, pidamos ayuda. Pidamos ayuda para que nuestros propios miedos y cargas pues no lo tengan que cargar ellos. Entonces ahí están las ayudas disponibles, psicólogos, coaches que pueden ayudarte a que tú no transfieras como todo ese material que tienes sin resolver, digamos, a tus hijos. Entonces el primero es modelar. El segundo, me quedé pensando en un largo rato y pensé en algo maravilloso que ocurre también hoy en día, porque las redes no solo son como malas y el demonio y lo peor que nos ha pasado, sino también son maravillosas. Y le dan exposición y vitrina a una cantidad de ideas nuevas que yo sinceramente a mí no se me hubieran cruzado por la cabeza cuando tenía 20 años. Pues obviamente no existían las redes. Las redes exponen y amplifican mensajes muy buenos y muy sanos. Entonces, el segundo punto es exponer a estos adolescentes a nuevos mundos, a nueva información, a pensamiento crítico, a influenciadores y profesionales de la salud que hablan sobre estos temas, mostrarles estas cuentas, mostrarles que existe todo un universo de la aceptación corporal, que hay gente viviendo su vida maravillosamente en todos los tamaños de cuerpo, que esto es posible, que no tenemos que quedarnos pegadas en el modelo, en el canon hegemónico de cómo debe ser el cuerpo, cómo debe ser la salud, cómo debe ser la comida, sino que hay personas de todos los estilos y de todos los tamaños viviendo su vida muy tranquila y muy contenta, realizando sus sueños y compartiendo mensajes muy positivos. Y esto además se ata un poco a esto que decíamos, que los papás ya no somos el fin de la historia para los adolescentes. Entonces, un poco se desmitifican los padres, que es un proceso buenísimo y sano, porque digamos, cuando yo pienso en mi hijo que tiene 9 años y mira a sus papás, yo digo, este niño pensará que nosotros tenemos todo resuelto. No es así. Y yo se lo digo muchas veces, le digo a mi hijo, yo no tengo todo resuelto. Sin embargo, pues su cerebro de 9 años no sé qué tanto entienda eso, pero ya un adolescente lo entiende. Y comienza a cambiar su foco de atención a otros lados, se va hacia sus amigos, se va hacia los influenciadores. Entonces, el punto 2 es exponerlos a estos nuevos mundos de otros adultos, otras personas, jóvenes o no tan jóvenes, pero que no son los papás, compartiendo mensajes positivos, relevantes, sanos, que les puedan ayudar. El punto 3 es la presencia. La presencia es algo que habla mucho Daniel Siegel, porque la presencia es esta capacidad, es que es muy básico, pero ¿cómo se nos complica? Presencia es estar en el momento presente, con nuestro cuerpo dispuesto, con nuestra mente dispuesta, con nuestro corazón dispuesto a estar ahí. Y yo sé que a veces como papás, mamás, nos abrumamos y no sé, estamos como en 1000 cosas, solucionando 1000 vainas y se nos olvida el tema de la presencia. Pero si estamos presentes y ellos lo sienten así, y yo lo siento así con mi hijo de 9 años, cuando estoy presente para él, hay algo en él que se calma, que no necesita que yo le diga o le explique muchas cosas. Simplemente una parte como de su sistema nervioso sabe que está acompañado, que está seguro, que está a salvo, que hay un adulto todavía pendiente, interesado, que lo cuida. Y yo creo que eso también es importante con los adolescentes, que los padres, mamás, papás, cuidadores estemos presentes, que cultivemos esa presencia con ellos.
Porque, y esto también lo dice el médico Gabor Maté, hay un libro que él tiene, que no me acuerdo bien cómo se llama, pero es como, estoy parafraseando porque el título no es así, pero lo que hace alusión es como a no soltar los hijos muy rápido. De pronto creemos que esta era exige mucha independencia, que los hijos deben volar rápido, pero hay mucha salud mental para ellos si saben que hay todavía unos adultos que los cuidan y que los protegen y que están ahí, que están atentos. Daniel Siegel dice una frase linda que es dejar los canales de comunicación abiertos. Entonces no es los papás helicóptero encima de los niños, sobre todo no encima de unos adolescentes que no quieren ser asfixiados por unos papás. Es distinto, es mantener los canales de comunicación abiertos y la presencia para que ellos sepan que uno está ahí y si tienen problemas de imagen corporal, si tienen problemas con la comida, ellos van a saber expresarlo. Porque aun cuando en la adolescencia es normal que haya una tendencia como a aislarse a veces, ¿no? Los adolescentes que se encierran en el cuarto, sin duda. Yo me encerraba mucho tiempo en mi cuarto, estaba sola. Eso es distinto a cerrar los canales de comunicación con todo el mundo. Se necesitan adultos, se necesita presencia adulta. Por eso también a veces uno oye historias lindas de niños y adolescentes que no tuvieron ese apoyo en casa, pero hubo un adulto que estuvo presente con consistencia, que es súper importante la consistencia, y era el profesor, ¿no? Por ejemplo, o era el tío o la tía o el vecino. Había una figura adulta presente, constante, y eso puede hacer la diferencia en la vida de alguien, sin lugar a dudas. El cuarto punto es ayudarlos a transitar sus emociones difíciles. En temas de relación con el cuerpo, con la comida y en cualquier otro, porque es que en estos momentos los adolescentes tienen unos índices de ansiedad sin precedentes y les da crisis existencial y la verdad, crecer como un adolescente en este mundo no debe ser fácil. Hay excesiva cantidad de información. Por ejemplo, mi hijo sabe que hay una guerra en Ucrania y yo no le he mostrado imágenes, pero tal vez ha visto por ahí por accidente y eso le genera ansiedad. A mi edad no había ese acceso de información a lo que estaba pasando en otra parte del mundo, como si estuviera pasando al lado. Y tengamos en cuenta que a veces nuestro cerebro se asusta y no sabe contextualizar muy bien. Y por eso es que hay tanta gente con ansiedad sobre cosas que están pasando a kilómetros y kilómetros de distancia. Entonces, sí, definitivamente ser un adolescente en esta época no debe ser fácil. O sea, ayudarlos a transitar sus emociones es importante. Los adolescentes particularmente en este momento, como les dije, una de esas 4 cosas que están pasando en el cerebro importantes es sentir todo muy intensamente. Y por estudios y cosas, digamos, que menciona Daniel Siegel, en adolescentes se ve que las emociones se procesan muy rápidamente. En adultos, por ejemplo, tenemos más capacidad de procesar más despacio. La información emocional se filtra por la corteza prefrontal y nos ayuda como a ser más deliberados, más ecuánimes, a entender más la complejidad de las situaciones, de los contextos, a tener más perspectiva. Sin embargo, a veces en la adolescencia no se puede porque simplemente no está el cerebro equipado para permitir que ocurra ese filtro. Entonces pasa directo por las partes emocionales del cerebro como el sistema límbico y de una hay reactividad. Por eso a veces un adolescente reacciona muy rápido ante algo que decimos muy emocionalmente y nosotros nos quedamos como sorprendidos, como diciendo, pero ¿qué pasó? ¿Por qué reaccionó así? Y a veces esa reactividad pues es parte de su momento y hay que entenderlo y hay que ayudarles. Y qué bonito sería que, digamos, como padres y madres cuidadores pudiéramos dedicarnos a ayudarle más a los adolescentes a entender sus emociones. Daniel Siegel lo llama como mindsight y es entrar en ese paraje interno, ese paraje mental y emocional y comenzar a tener inteligencia emocional, saber
nombrar las emociones, qué es lo que me está pasando, que eso a veces ni sabemos qué nos está pasando. Entonces, comenzar a entrar ahí, en esa educación emocional, en esa educación de salud mental, porque les va a ayudar muchísimo. Yo ya sé, en el episodio pasado lo mencioné, a mi hijo, digamos, va al médico y le dicen que tiene sobrepeso y bueno, una cantidad de cosas. A mí no me interesa catalogarlo como alguien con sobrepeso, pero yo no lo puedo salvar de eso. Eso le va a seguir pasando porque él inevitablemente se va a encontrar con sistemas que le van a decir que él tiene sobrepeso y no sé, gente querrá decirle que haga dieta. Bueno, yo nunca lo voy a poner en dieta, sé que no funciona, sé que es contraproducente. El caso es que no lo puedo salvar de lo que le va a pasar y no podemos salvar a nuestros adolescentes de este mundo porque no tenemos cómo. Inevitablemente ellos se van a chocar con comentarios gordofóbicos, de violencia estética, les van a criticar el cuerpo o van a recibir muchos halagos de la cultura y eso también es problemático porque después vinculan su valor propio, su valía a su apariencia y eso genera muchos problemas también. Se van a chocar con eso. Entonces, lo que hay que hacer es equiparlos, prepararlos para navegar eso, para que aprendan a navegar la frustración, el miedo, la ansiedad, con un adulto que está ahí, que está presente, que está dispuesto, que no está encima como papá helicóptero, obviamente, pero que deja todos los canales de comunicación abiertos. Y que si se da la oportunidad, como les dije, al adolescente a exponerse a mundos nuevos de activismo corporal, de gente maravillosa en redes que está diciendo cosas increíbles, libros, películas, nuevas ideas. Y el último punto se ata a todo lo que he dicho, que es no tener una actitud ni moralista, ni regañetas, ni superior, ni nada del estilo, porque como mi querida oyente dice, ya hay una tendencia a que nos vean como dinosaurios. Ya hay una tendencia a que descarten lo que vamos a decir. Entonces, si nuestra actitud es moralista, si nuestra actitud es como de superioridad o de regaño o de qué te pasa, supéralo, no va a funcionar. No va a funcionar. Tenemos que agarrarnos de lo que ellos están viviendo, de su momento, de esa necesidad de conectar con amigos, acompañarlos en esas necesidades, de vivir su expresión creativa, acompañarlos en esa necesidad, de sentir profundamente, acompañarlos y guiarlos en esa necesidad, pero no con una actitud moralista ni superior ni nada por el estilo, sino siempre acompañando con presencia, manteniendo los canales abiertos, entendiendo que ellos, por ejemplo, pueden funcionar muy bien desde aprender sobre qué es lo que pasa en la cultura. Yo ya lo he dicho, pero en mi proceso de coaching yo incluyo audios que tienen todo tipo de información y en una de las semanas del programa hablo sobre gordofobia, raíces históricas de la gordofobia, cómo se vincula con el racismo, hablo de violencia estética, qué es, cómo se ve, y todo eso es para que mis consultantes tengan la visión crítica de la cultura y le sepan poner límites, y además porque muchas veces a muchas de ellas se les prende una chispa como activista, como una rabia muy sana que les permite poner límites a la cultura. Y ahí ya no hay vuelta atrás. Es maravilloso, de verdad. Como que se les prende algo que dice, yo ya con eso, pues yo no juego más con esas reglas. No me interesa, son tóxicas, no me interesan para mi vida. Pero eso ocurre porque las entendieron y las pudieron ver. Y eso con los adolescentes también puede funcionar muy bien. Porque al final ellos sí tienen esa rebeldía innata, natural, ¿no? De querer cambiar el mundo, de querer encontrar formas nuevas y frescas de pensar. Entonces, si uno les muestra y si uno les educa y les dice, bueno, esto está pasando, esto es la gordofobia, esto es un sistema de opresión, mira cómo se entrelaza con otros sistemas de opresión. Eso puede interesarles, no hay que blindarlos o esconderles la verdad, sinceramente no creo que eso deba ser así. Porque además puede servir para que ellos mismos
entiendan la situación y tomen una posición al respecto, se reafirmen en qué es lo que creen, porque eso al final, eso está pasando en la adolescencia, están reafirmándose, se están creando como personas, están decidiendo cuáles son sus valores, qué les importa, cómo quieren guiar su vida. Obviamente eso cambia a lo largo de la vida, no quiere decir que quede cimentado pues ya inamovible en la adolescencia, pero sí es un momento muy así, ¿no? Como de moldearse. Entonces creo que si uno los expone a ese tipo de educación, si uno les muestra la realidad de las cosas, ellos pueden tomar una posición propia y de pronto pueden encender como ese fuego natural y muy positivo que les ayuda a poner límites a la cultura, porque la cultura sí es nociva y sí es tóxica y las redes tienen cosas maravillosas, pero también tienen cosas terribles. Y lo bueno de eso es que uno puede elegir a qué le da el unfollow. Y eso sí es algo que le recomiendo a todos los adolescentes y le recomiendo a todos los adultos también. Hacer ese ejercicio de detox mediático, restringir, salir de todas las cuentas que engatillan esa mirada como del deber ser, que me hacen sentir menos, que me hacen sentir inferior en mi cuerpo. Eso sale, porque esa es información que no nos sirve. ¿Para qué nos exponemos? ¿Para qué? Entonces, pues bueno, quería dejar estos 5 puntos básicos para comenzar, no sé, de repente hablar más adelante, tener alguna invitada que nos hable sobre el tema de adolescencia. Quería compartir lo que yo he aprendido, lo que he investigado, lo que he leído, tal vez algo de ahí les suena y si tienen alguna pregunta, pues por favor me cuentan. Un abrazo y gracias a mi querida oyente por esa pregunta, porque nos dio para un episodio que creo que puede ser muy útil para muchísimas personas. Muchas gracias. Chao.